¿Qué pasa, fiera? Bienvenido al taller de anonimato online por parte de Hixec. En este taller vas a aprender varias técnicas para conservar tu privacidad en internet y sobre todo, lograr un grado de anonimato al navegar por la red. Ten en cuenta que este taller es un complemento al curso Ciberseguridad y Privacidad 303, ya que en dicho curso hablamos de anonimato, Deep Web, Dark Web, la Red Tor y demás. Así que como requisito para este taller, es imprescindible que te veas el curso Ciberseguridad y Privacidad 303, adicionalmente del curso de virtualización para ciberseguridad. Pero bien, este taller no tiene secciones, porque es un taller. Y vamos directamente al grano. Así que lo que verás serán conceptos teóricos y prácticos que puedes llegar a implementar en tu día a día, para poder navegar de forma más anónima, que es el objetivo. Y es realmente importante que aprendas a navegar de forma anónima, ya que de lo contrario en algunos casos podrías correr riesgo. Pero ¿sabes lo que no te da ningún riesgo? El patrocinador de este taller. Claro que ya. ¿Tienes una marca de agua molesta como yo cuando hago los cursos en un Windows? Para tomar los apuntes de los cursos de Hixec, ¿aún usas el WordPad? ¿La que te gusta no te hace caso? Don't worry. Para las dos primeras tenemos la solución. Y esta empieza por Case y termina en Fan, o sea, CaseFan. CaseFan es el mayor marketplace de licencias que vas a encontrar en internet, y donde vas a encontrar licencias a un precio tan exageradamente bajo que te va a doler hasta la espalda de agacharte para ver lo pequeño que es el precio. Y encima, las licencias, a diferencia del Windows pirateado que tienes, son completamente legales, oficiales y demás palabras que terminan en ales. Pero ahora, vamos a darle solución a los problemas que comentamos antes. Ya sabes que un Windows sin activar es tan seguro como las calles de Caracas, o sea, nada. Por lo que para activarlo de forma legal tienes dos opciones. Puedes irte a la web de Microsoft y pagar 10 sueldos de LATAM por una licencia, o venirte con nosotros a CaseFan, buscar la versión de Windows que usas, seleccionarlo, añadirlo al carrito, y ya de paso, si este precio está regalado, aquí tu buen Martín tiene un cupón de descuento exclusivo para Hixec y para ti. Este cupón es HXC50. Tú solamente lo escribes, lo aplicas y magia, dude. $7 por activar Windows de por vida. Amigo, dame 100, y ya que estás, dame una novia. Por otro ladation, si quieres ya por fin tener el bendito Word instalado sin que 20 Carlas te quieran conocer, más de lo mismo. Busca la versión de Office que quieras, la seleccionas, la añades al carrito, y en este caso usarás el cupón HXC62, y toma, 62% de descuento. Además, recuerda que si tienes algún problema por lo que sea, puedes hablar con CaseFan, ya que tiene soporte 24 horas al día, los 7 días de la semana. Son como Rexona, nunca te abandona. Así que te dejo los enlaces con los cupones en la descripción, para que tomes acción ya mismo, y actives ese Windows por favor, y ya te vengas al lado de los profesionales. Dicho esto, muchas gracias a CaseFan por patrocinar este taller. Ahora sí, dude, continuemos. Dicho esto, mantente concentrado, desactiva las notificaciones y quédate hasta el final, porque yo soy Martín, y esto es Hixec. Bueno, como ya sabes, tenemos una comunidad donde hay más de 11.000 miembros. Miembros que están dispuestos a ayudarte con cualquier duda que tengas. Así que este recordatorio es muy breve, ya que si tienes preguntas o dudas, primero, evidentemente, vuelvas a verte el taller, por si acaso algo se te escapó. Y si no, pues ya las puedes comentar por aquí abajo, o entras a la comunidad. Recuerda que es completamente gratis para ti, y por ahí ya puedes empezar a hablar con más gente del sector, y hacer contactos con gente que también le gusta la ciberseguridad. Así que ahora sí, vamos a empezar el taller. Muy bien, lo primero de todo es entender las diferencias entre privacidad y anonimato. Si bien son dos conceptos similares, no son exactamente lo mismo, ya que algo que se parezca no significa que sea igual. Así que vamos a definirlos ambos, y expliquémoslos con algunos ejemplos. Primero, la privacidad. Ten en cuenta que la privacidad es sinónimo de mantener el control de tu información, es decir, que tú estés en total control de con quién deseas compartir determinada información personal tuya, o no, lo cual implica que no tiene por qué ser de forma anónima, porque por ejemplo, puedes estar manteniendo una comunicación cifrada con otro usuario, pero esta comunicación, a pesar de ser privada, no es anónima, porque ambas partes saben quién es cada quien. Ahora, el anonimato, que se refiere básicamente al poder interactuar sin que se pueda rastrear la información del individuo que realizó dichas acciones. Mientras que en la privacidad lo que se busca es tener un control de tu información y decidir a quién cederla en qué momento, en el anonimato directamente lo que se busca es que no se pueda rastrear tu información, o la información de la identidad que adaptaste para navegar por internet. Por ejemplo, puedes ser anónimo en una plataforma, pero eso no te garantiza que tus acciones en dicha plataforma sean privadas. Es decir, puede darse el caso que nadie sabe quién eres, pero aún así pueden ver lo que estás haciendo. En dicho caso tienes anonimato, pero no tienes privacidad. Y estos dos conceptos es importante explicarlos, porque este taller va de anonimato, no tanto de privacidad. Aquí lo que verás serán formas de que la información con la que interactúas con un activo sea información que no es tuya, es decir, es información anónima. Si bien vamos a tocar algunas cosas relacionadas con la privacidad, ten en cuenta que nos vamos a centrar más que todo en el anonimato en internet, ya que para temas de privacidad como tal está el curso de ciberseguridad y privacidad 303, donde tocamos temas de privacidad y anonimato, solo que la parte de anonimato la dejamos un poco débil, y para eso se hizo este taller, para así meterle más esteroides a la información que en ese curso te expliqué. Y ahora, con esto explicado, continuemos.
Bueno, una vez aclarados los anteriores conceptos, es hora de hablar de la huella digital, que esta está más relacionada a la privacidad, pero de igual forma juega un papel importante en el anonimato en Internet. Pero bueno, ¿qué es la huella digital? Básicamente es ese conjunto de metadatos y rastros que tú como usuario dejas al interactuar con los servicios que consumes en Internet, a través de los dispositivos que usas. Ahora, la huella digital se conforma de dos componentes de datos, los datos activos y los datos pasivos. Los primeros, los datos activos. Estos datos provienen de interacciones, por ejemplo, al subir una foto a redes sociales, al enviar emails, ya que de por sí cada email que envíes contiene metadatos adjuntos, publicaciones en blogs, las reseñas de compras, las mismas compras, y básicamente cualquier interacción que se haga en Internet, donde se repita o no un patrón que te puede identificar. Pero en este caso todos estos datos que proporcionamos se hacen de manera consciente y voluntaria. Por eso son datos activos, porque dependen del usuario para ser obtenidos, de forma activa. Por otro lado, están los datos pasivos. Estos se recopilan de forma transparente al usuario, ya que mientras navegamos por Internet vamos dejando rastro. Es como que entres a tu casa con los zapatos sucios. Dejas rastro. Qué ejemplo tan sucio. Estos datos pueden ser información de nuestras peticiones en logs de los servidores donde están almacenados los servicios web que visitamos y donde se almacena información como digamos nuestra IP, nuestro sistema, nuestro navegador y demás información de nuestro dispositivo. Información que evidentemente nos puede identificar. Esto veremos cómo podemos en cierta medida manipularlo a través de modificar un campo del protocolo HTTP, que es el User Agent. Pero no te preocupes, lo veremos a continuación. En la clasificación de estos datos también están las cookies, que son otro ejemplo claro, ya que rastrean nuestras acciones y preferencias. Y esto si bien se hace para ofrecer una mejor experiencia de usuario al usuario, tiene su contra de cara a la privacidad y al anonimato, ya que los sitios web que visites se hacen un perfil de ti y comienzan a entender qué es básicamente lo que te gusta, además de ella. Y generalmente más datos como qué compras, qué evitas comprar y cómo interactúas al navegar por Internet. Ten en cuenta que estos dos conjuntos de datos, aunque son diferentes, se combinan juntos y pueden llegar a dibujar un retrato detallado del usuario. Por lo que, por ejemplo, tú cambias tu IP a través de una VPN o de un proxy. Si tu comportamiento es igual al que haces cuando no tienes una VPN o un proxy, o usas exactamente el mismo navegador con las mismas cuentas, es más que evidente que aunque hayas cambiado tu dirección IP, es un cambio que no te da 100% garantía de que con tu huella digital te puedan identificar. Ten en cuenta que si bien no es imposible reducir tu huella digital, debes saber que no es algo que solo un software te ayude a hacerlo. Es más que nada un proceso continuo, y la adición de varios métodos, con los cuales cambias la información que los servicios reciben de ti en Internet. Pero que tu huella digital es algo con lo que posiblemente tengas que lidiar, si haces uso de redes sociales o que básicamente hagas un uso normal de Internet. Pero ahora, ¿cómo puedes comprobar tu huella digital? Y básicamente saber qué información le estás dando a los servicios que consultas en Internet. Pues eso lo veremos a continuación. Ok, veamos ahora algunas formas de cómo puedes ver tu huella digital. Ten en cuenta que esta información va desde la información que haya pública de ti en Internet, ya sea indexada o no por motores de búsqueda, hasta ya detalles más técnicos sobre el software y hardware que usas para interactuar con los activos en Internet. En este caso nos vamos a centrar más en este último. Ahora, para consultar esta información existen muchos portales. Y de hecho, hay un portal que te lo facilita muchísimo. Y es Cover Your Tracks, que literalmente es una web que recopila información tuya, pero te la muestra y te dice que alcanzó a recopilar. Además que te dirá qué tan común es tu huella digital, que esto se relaciona con lo que te comenté antes. No es lo mismo que un usuario use un navegador y le tenga por ejemplo puesto temas, extensiones y configuraciones para personalizarlo, que otro usuario use ese mismo navegador por defecto, sin ningún tipo de capa de personalización. Evidentemente será más fácil identificar la huella digital del primero, porque será más única, mientras que la del segundo es más genérica. Pero en fin, entramos a la web y damos a probar este navegador. Al hacerlo empezará a recopilar la información que le enviamos, al hacer peticiones desde nuestro dispositivo hasta el servidor donde se aloja esta web. Una vez aquí nos dirá los resultados, básicamente si estamos medianamente protegidos o no, a nivel obviamente de recopilación de información, no de seguridad como tal. Nos dirá de igual forma la cantidad de bits de información que está transmitiendo el navegador que usamos. Y si bajamos podemos ir viendo más datos que ha recopilado, datos que van desde el User Agent, nuestra zona horaria, información del CPU, el número de núcleos del CPU, la cantidad de RAM, el idioma configurado, la resolución de nuestra pantalla, su profundidad de color y en general bastante información que muchos usuarios ni siquiera saben que están otorgando cuando navegan por Internet. Pero el hecho de que no sepan no significa que los servicios no la puedan recopilar. Ahora, es evidente que muchos de estos datos corresponden a activos que es más difícil manipular por nuestro lado, pero la mayoría son datos que sí podemos cambiar, para que el servicio que visitemos crea que somos o tenemos otro dispositivo que no es el que estamos usando, y por ende el perfil de huella digital que obtenga de nosotros sea uno muy alejado a la realidad, que es lo importante aquí. Uno de estos parámetros que podemos modificar y manipular es el User Agent, y que veremos de qué se trata y cómo manipularlo a continuación.
Bueno, hablemos del User Agent. Este es un campo que está dentro del protocolo HTTP. Es un campo que podemos manipular y que esto provocará una clara diferencia en nuestra huella digital. Básicamente este campo dentro del protocolo HTTP se encarga de transmitir la información al servidor de destino. Información en la que se suele incluir datos como por ejemplo el navegador que estás usando, con su versión, el sistema operativo que estás usando, con su versión, que ayudan a los sitios web a brindarte personalización a la hora de que accedas a ellos. Digamos, accedes a la web de Microsoft y quieres descargarte la ISO de Windows. Y accedes desde un Windows, por ejemplo, y no cambias tu User Agent. La web en este caso detectará que estás navegando a través de un Windows y te dejará descargar el ejecutable de la herramienta de montaje de Windows, que tiene extensión .exe y que solamente puedes ejecutar de forma nativa en sistemas Windows. Pero si por ejemplo accedes desde otro sistema ajeno a Windows, digamos alguna distro de Linux, o mismamente accediendo desde el mismo Windows solamente que cambiando el User Agent, y modificarlo para que en lugar de que la información que se envíe es que navegas desde un Windows, digamos Windows 10, que se envíe que navegas desde una distro de Linux, digamos un Ubuntu 22.04. En este caso el comportamiento de la web cambiaría, ya que directamente te dejará descargar la ISO, ya que a nivel lógico no tiene sentido que te dejes descargarte un .exe en una distro de Linux, ya que nativamente no lo puedes ejecutar. Y si bien el User Agent se suele usar para personalizar este tipo de situaciones a nivel de experiencia de usuario, sí es verdad que de igual forma es parte de nuestra huella digital, ya que realmente parten de él muchos datos que pueden identificarnos en Internet. Ahora, este campo contiene la siguiente estructura, que he pasado a un ejemplo realista, digamos que estás usando un Firefox desde un Windows. En este caso el User Agent se vería más o menos así. Si por ejemplo tú quieres comprobar qué User Agent tienes en este momento, solamente entras a tools.hixsec.com y entras a la herramienta en cuestión. Esto te va a ayudar a comprobar cuál tienes ahora y cuál tendrás cuando lo modifiques. Ahora, ¿cómo podemos modificarlo? Tenemos varias formas. Podemos hacerlo de la forma manual, por ejemplo usando algún proxy para capturar nuestra petición, digamos con Burp, y manualmente ir cambiando el User Agent. Si es verdad que por ejemplo con Burp podemos automatizar esto un poco, pero igualmente deja de ser muy práctico para el uso cotidiano. Por lo que tenemos otras dos formas más prácticas de hacerlo. La primera es modificarlo desde las herramientas de desarrollador, del propio navegador. Fue tremendo rimón. Y la segunda es con una extensión, que podemos instalarla en el navegador y que va a facilitar mucho más este proceso. Pero don't worry, vamos a ver ambas, compadre. Primero, desde el propio navegador, en las herramientas de desarrollador. Aquí es muy simple. En la página donde te encuentres, inspeccionas el elemento. Inspeccionar el elemento. Dilo rápido 5 veces. Lo haces con clic derecho. Y si no te deja, puedes probar Ctrl+Shift+I. Luego de esto verás este panel. Ahora, nos vamos a los 3 puntos. Luego a Network Conditions. Condiciones de red, viejo. Condiciones de red. Y una vez aquí vamos bajando y veremos que tenemos una opción para el User Agent. Esta opción suele estar marcada en automático, porque por defecto suele tomar el User Agent de forma automática. Pero como en este ejemplo no queremos eso, simplemente lo cambiamos y lo ponemos manual. Es decir, deshabilitamos el check. Y aquí deberíamos introducir el User Agent que queremos usar. Aquí realmente puedes poner lo que quieras, pero ten en cuenta que para acceder a muchos servicios, estos solamente aceptan User Agents que contemplen una cierta estructura, como la que te comenté antes. Así que te recomendaría crear un User Agent basándote en dicha estructura, o generarlo con alguna herramienta online. Pero claro, ten en cuenta que cada vez que quieras modificar este User Agent, vas a tener que venirte aquí y hacerlo, por lo que no es una opción muy cómoda que se diga, pero es bastante simple de implementar. Ahora, otra forma que es más simple y mucho más fácil de implementar es directamente instalarte alguna extensión. Existen muchas para esto. La que yo te recomiendo es User Agent Switcher and Manager. Esta está disponible para navegadores basados en Chromium y Firefox, y es muy simple. Cuando la instales tendrás por aquí arriba este menú con estas opciones. Por aquí seleccionas el navegador que quieres simular y por aquí el sistema operativo. Yo por ejemplo voy a simular que navego desde un Safari en alguna distro de Linux. Una vez hecho esto aplicamos los cambios y si por ejemplo yo compruebo nuevamente en la herramienta de Hixsec, veo que en efecto esta web piensa que yo navego desde un Safari y que uso una distro de Linux, porque básicamente es la información que se envía en mi User Agent. Por lo que estoy cambiando mi huella digital y se hace un poco más complejo el poder rastrearme. Ahora ten en cuenta que este cambio solamente aplica a nivel del navegador. Si por ejemplo navegas a través de otro navegador donde no cambias el User Agent de forma manual, pues en ese caso tomará el por defecto, que son tus datos reales. Pero ahora volviendo con temas de privacidad y anonimato, ten en cuenta que cambiar por ejemplo tu IP no te va a servir de mucho si no cambias tu User Agent, y viceversa, por lo que deben complementarse ambos cambios a la hora de tu navegación por internet. Explicado esto, continuemos. Ok, guapetón, vamos a hablar ahora de las identidades falsas y sus posibles riesgos. A ver, este es un tema controversial. Te digo por experiencia que cuando trabajas de analista de ciberinteligencia o de pentester, sueles generar identidades falsas a la hora de hacer reconocimiento. Esto más que todo en ciberinteligencia. Identidades que si bien se usan solo para un proyecto, sí es verdad que a nivel doméstico lo puedes implementar también. Más que nada cuando quieras navegar y registrar datos, ya sean portales dentro de la Surface, Deep o Dark Web. Ahora, generar estos datos tampoco tiene ciencia. Lo puedes hacer de forma manual.
o puedes apoyarte de portales como Fake Name Generator y empezar desde ahí. Este portal te lo recomiendo porque los datos suelen ser coherentes, ya que hay algunos portales donde le pides, por ejemplo, una identidad de Venezuela y te da el nombre de Carles IV. Es como no mames. Adicionalmente a esto, para generar alguna imagen de perfil, puedes usar cualquier inteligencia artificial, del estilo de Midjourney. Pero para estos casos siempre es bueno recurrir a la confiable Dispersion Ignored Sys, que igualmente son imágenes generadas por IA, de personas que, bueno, no existen, como tu vida amorosa. Y ya con esto crear los perfiles que vayas a usar, ya sea en tu trabajo o sencillamente a nivel doméstico. Ahora, esto también tiene sus contras, y es que muchos usuarios maliciosos suelen usar estas técnicas para intentar estafar con identidades ficticias, por lo que debes estar atento. Realmente más que nada esto se ve en sitios como LinkedIn, bueno, LinkedIn para los bilingües, donde sí es verdad que sueles encontrarte con perfiles falsos de usuarios, que de hecho muchos suelen usar imágenes de esta web, y que básicamente buscan robarte información personal, ya sabrán ellos para qué. Así que ten en cuenta que como tú puedes llegar a usar esto para proteger tu información y ser más anónimo en internet, sobre todo en portales de los que desconfías más, también entiende que hay gente a la que le falta la mayoría de sus neuronas y le gusta hacer el mal, por lo que no bajes la guardia y desconfía siempre. Es mejor ser desconfiado que ser hackeado. Y con esta maravillosa rima, continuemos. Bueno, vamos a comentar ahora qué es Proxy Chains. Proxy Chains es una herramienta utilizada principalmente en sistemas Unix y Linux. Actualmente en Windows no se puede, por lo menos no de forma nativa. Y básicamente permite forzar a las aplicaciones a conectarse a internet a través de uno o más proxies. Proxies que evidentemente tú como usuario debes configurar de forma manual, lo que va a mejorar bastante tu anonimato en internet, ya que el tráfico se enmascara al pasar por diferentes servidores intermediarios, por los proxies. Si queremos hacer una comparación con otra tecnología, es bastante parecido el funcionamiento de una VPN en cascada, solo que en este caso no se usan servidores que corren una VPN, se usan proxies, con todas las diferencias que implican ambas tecnologías. Una de las características destacadas de Proxy Chains es su capacidad de encadenar varios proxies, lo que significa que tu tráfico puede ser enrutado a través de múltiples proxies. Esto puede ser en un orden en específico o de forma aleatoria, que no te preocupes que lo veremos a continuación cómo configurar este software. Adicionalmente, Proxy Chains suele usar protocolos como SOX 4, SOX 5, HTTP y HTTPS. Esto a nivel de la configuración de los proxies que vamos a implementar dentro de él. Estos proxies que podemos añadir pueden ser tanto de pago, que contratemos nosotros, o simplemente gratuitos que consigamos por internet. Que esto último será lo que veremos más adelante en el taller. Y podemos configurar Proxy Chains para que interactúe con los proxies de una forma en específico. En este caso tenemos tres modos, que son Strict Chain, Random Chain y Dynamic Chain. Indagaremos sobre ellos más adelante. Pero sin embargo, es importante tener en cuenta que el nivel de anonimato y privacidad que conseguirás usando Proxy Chains va a depender en mayor medida de la calidad de proxies que configures. Y evidentemente, si usas proxies gratuitos, pues siempre está ese riesgo de que no sabes qué va a hacer el dueño de ese proxy con la información que pase por ahí. Por lo que el uso de este software no debe ser tomado como tu VPN gratuita, sino más bien entendiendo qué es lo que se está haciendo, que como te dije es básicamente enmascarar tu información, ya que la petición viajaría a través de varios proxies, y por consecuencia tomarían la información de ellos y su dirección IP, al interactuar con el destino final al que quieras llegar. Y obviamente Proxy Chains tampoco hace magia. Si por ejemplo interactúas con un activo donde tú envías información que te identifica, aunque esa información pase por todos los proxies que quieras, al final cuando llegue al destino te van a identificar. Y entonces, como ya te he dicho en todos los cursos que has visto, creados por Hixec, hay que usar bastante el sentido común. Y sobra decir que esta herramienta, Proxy Chains, es completamente gratuita. Así que a menos que inviertas tú en montar tus propios proxies, el uso de esta herramienta es completamente gratuito. Así que explicado esto, continuemos ahora con la parte práctica, para que veas cómo se instala, configura y se usa Proxy Chains. Bien, llegados a este punto y con todo lo demás explicado, vamos a ver cómo puedes usar Proxy Chains. Para esto tengo aquí una máquina virtual con Ubuntu. Ya te digo, tú puedes instalar la distro de Linux que gustes, pero en este caso yo voy a usar Ubuntu. ¿Por qué? Porque quiero. Ahora, ten en cuenta que Proxy Chains por defecto no viene en la mayoría de distros de GNU Linux, así que tenemos que instalarlo. Nos abrimos un emulador de terminal y primero actualizamos la lista de repos. Para esto ejecutamos el comando sudo, que sirve para ejecutar comandos como otro usuario. Y si no le decimos que usuario, por defecto nos toma el usuario administrador, es decir, el compa root. Luego usaremos el gestor de paquetes apt y le indicaremos lo que queremos hacer, que es actualizar, así que usaremos la flag update y seguidamente usaremos la flag "-i" para aceptar todas las confirmaciones que nos pida y esperamos a que se actualicen los repos. Una vez actualizados vamos a instalar Proxy Chains. Para esto igualmente usamos sudo apt, pero esta vez usaremos la flag install, seguido del nombre del paquete, que es Proxy Chains. E igualmente usaremos "-i" para decirle como tú a la que te gusta, sí a todo. Y esperamos. Una vez instalado ya lo tendríamos, pero evidentemente hay
que hacer unas configuraciones antes. Verás, como te dije, tenemos varios modos de usar proxy chains. Modos que cambian básicamente el modo de interactuar de las peticiones enviadas con los proxies que vayamos a configurar. Para esto tenemos que modificar un fichero que se llama proxychains.conf y que está en /etc. Debemos acceder a él igualmente con permisos de administrador, como root viejo, como root. Y usaremos un editor para poder editarlo. Puedes usar Vim o Nano. Como entiendo que la mayoría de las personas que ven este taller no es un público muy técnico, vamos a usar Nano para evitarte sufrimiento. Entonces lo abrimos con sudo nano /etc /proxychains.com. No sé por qué a veces digo proxychains. Y aquí tendremos muchas líneas comentadas, por lo que a la hora de la ejecución del programa no se van a ejecutar a menos que las descomentemos. Obviamente no se te ocurra descomentar todas, viejo. Bien, como recordarás te dije que habían 3 posibles configuraciones de cómo van a interactuar las peticiones con los proxies que configuremos. Si recuerdas, la primera era Strict Chain, la segunda era Dynamic Chain y la tercera era Random Chain. Así que vamos a explicarlas, pero para explicarlas es mejor hacerlo con un ejemplo. Imaginemos que nosotros configuramos 3 proxies dentro de Proxy Chains, que esto lo haremos ahora mismo, no te preocupes. Digamos que configuramos los proxies A, B y C, y seleccionamos el primer modo, Strict Chain. En este caso la petición estrictamente va a pasar primero por el proxy A, luego por el B, luego por el C, y ya de ahí sale al destino final. Este modo viene por defecto en la configuración de Proxy Chains, que si por ejemplo, en este ejemplo, el proxy B está caído, la petición llega hasta ahí, y no obtendremos respuesta, porque el modo estricto no contempla continuar la comunicación si un nodo falla y no se sigue el orden en específico que se estableció. Es decir, si establecemos el nodo A, B y C, la petición obligatoriamente debe pasar primero por el nodo A, luego por el B y salir por el C. Y si se interrumpe de alguna forma la conexión, pues la petición se va con San Pedro. Ahora, si por el contrario, seteamos el modo Dynamic Chain, en este caso nuestra petición iría igualmente por el proxy A, luego por el B y luego por el C, con la diferencia de que si alguno de estos está caído o falla, la petición saltará al siguiente proxy, lo cual te da más seguridad de que si pones varios proxies y varios están caídos, será todo lo que se pueda para que la petición pase por los proxies que sí están disponibles y llegue al destino final. Este es el modo que vamos a usar porque realmente es el más óptimo. Y por último, está Random Chain, que a este compa le vale burger todo, porque aquí, y siguiendo con el ejemplo que estábamos explicando, la petición puede entrar perfectamente por el proxy C, luego irse al A y luego salir por el B, ya que no se sigue un orden en específico, porque simplemente es random. Pero bien, ¿cómo podemos indicarle a Proxy Chains que queremos un modo u otro? Pues lo hacemos desde este fichero, editándolo, y comentando la línea que indica cada modo, cuando no queramos usarlo, y descomentando la línea del modo que sí queramos usar. En este caso vamos a comentar la línea de Strict Chain, y descomentaremos la línea de Dynamic Chain, que es la configuración más recomendable como te dije antes. Ahora, hablemos de temas de cómo configurar los proxies en cuestión, por donde va a viajar nuestra petición. Dios, estoy haciendo muchas rimas hoy. Para esto debemos irnos al final del fichero, y tendremos por aquí una sola entrada, que realmente somos nosotros mismos, ya que el rango de direcciones IP que empieza por 127 está reservado para la dirección de loopback. Pero en fin, la información respecto a los proxies que vamos a usar debemos ponerla por aquí. Pero como te dije antes, Proxy Chains contempla varios protocolos adicionales a HTTP, mismamente el propio HTTPS, SOX 4 o SOX 5. SOX 4 se utiliza para manejar peticiones TCP y SOX 5 es básicamente SOX 4 con esteroides, ya que permite manejar peticiones TCP y UDP. HTTP y HTTPS no te los explico porque es evidente que ya lo sabes si viste los cursos anteriores. Pero ahora, ¿de dónde sacamos nosotros los proxies a usar? Pues bien, esto es muy relativo, ya que como te dije pueden ser proxies públicos que hayas encontrado tú por internet, que hayas tú contratado proxies de terceros o que mismamente tú te montaste alguno usando digamos un VPS. En este ejemplo, como te dije, vamos a usar proxies de terceros que son gratuitos y que suelen ser compatibles con Proxy Chains. Pero es importante saber que no sabemos qué harán esos terceros con los datos enviados a sus proxies, por lo que como ya te dije, usa Proxy Chains para más que nada navegar de manera informativa, no para enviar información confidencial. Y si lo vas a hacer, por lo menos asegúrate de que lo harás a través de un proxy en el que confíes, o proxies en los que confíes. Dicho esto, ten en cuenta que hay muchos portales que recopilan información de proxies públicos. Uno de ellos es Hide My Name, que por cierto, tremendo dominio. Aquí tendrás una tabla actualizada donde verás varios detalles de cada proxy que este portal ha recopilado. La información en la que te tienes que fijar y que vas a usar es primero la IP, el protocolo y el puerto, aunque también puedes comprobar si el proxy usa o no HTTPS. Ok, entonces teniendo esta info, ¿cómo los agregamos? Pues para ello debemos seguir la siguiente estructura. Primero el protocolo, luego la IP y luego el puerto. Entonces, si queremos añadir digamos este proxy, primero añadimos el protocolo, luego la IP y luego el puerto. Y así vas añadiendo los proxies que quieras. Ten en cuenta que a más proxies, pues más capas de anonimato vas a tener, pero igualmente va a aumentar más la latencia, por lo que la petición va a tardar más en llegar al destino final, y evidentemente en tú recibir la respuesta, por parte del servidor de destino, por lo que para este ejemplo usaremos solamente unos 3, y ya. Con esto configurado ya puedes empezar a usar Proxy Chains. ¿Y cómo lo usas? Pues primero, ejecutas el comando Proxy Chains, y luego la aplicación cuyas peticiones quieres que siempre pasen por los proxies que
configuraste. Por ejemplo, si en este caso yo quiero saber mi IP, puedo ejecutar el comando curl al dominio ifconfig.me, que por cierto, tremendo dominio por dos. Y mira, me muestra la siguiente información. En este caso es la IP que, si recordarás, es la IP del último proxy que configuramos, por lo que realmente las peticiones están saliendo por ese proxy. Y ante ese servidor yo no hice la petición, sino que la hizo el proxy. Así que la información que va a recopilar es la del proxy que pusimos. Pero ahora, una duda común. ¿Se puede usar proxy chains en conjunto con Tor, por ejemplo? En efecto, se puede. Pero realmente es algo que por lo menos para mí no tiene mucho sentido, ya que Tor Browser se usa para navegar dentro de los recursos de la red Tor, no para navegar en recursos de la Surface Web. Es algo que puedes hacer, sin problema. Pero si lo que buscas es que todo el tráfico que generes pase por la red Tor, más que usar proxy chains, yo directamente usaría sistemas operativos como Tails. Esto no significa que proxy chains sea incompatible con Tor. De hecho, la configuración por defecto que viene en proxy chains, si recuerdas el proxy que nos venía por defecto, dicho proxy estaba configurado por el puerto 9050, que es el puerto que por defecto también usa Tor. Ya te digo, puedes usar ambos, pero yo realmente no recomendaría usar Tor Browser a menos que no quieras consumir un recurso dentro de la red Tor. Y las razones te las expliqué en el curso de ciberseguridad y privacidad 303. Así que explicado esto, continuemos. Bueno, llegados a este punto, y con toda la información que has visto, te preguntarás, ¿cuál es entonces la mejor forma de mantener un nivel de anonimato alto en Internet? Pues lo que te voy a comentar a continuación es completamente mi opinión. Ya tú sacarás tus propias conclusiones, viejo. Y obviamente vamos a tocar temas que vimos en los cursos que te recomendé que vieras al principio. Así que si no los viste, pues no sé qué esperas, tienes que verlo. A ver, lo más importante en este tema es crear la cadena de anonimato, o cadena de túneles. Este concepto significa el poder navegar por Internet a través de varias capas de redirección en el tráfico. Eso sí, ten en cuenta que te va a dar anonimato, pero va a provocar que las peticiones tarden más en ser respondidas, básicamente porque va a pasar por muchos más nodos. Pero si para ti es más importante el anonimato que la velocidad, pues lo que yo te recomendaría hacer es lo siguiente. Primero, desde tu sistema operativo conectarte a una VPN, que cifre la información, evidentemente, y que entre sus características tenga una política de registro de logs nula, es decir, que no almacene los logs de tu actividad en Internet cuando la uses. Seguidamente, crear una máquina virtual y virtualizar alguna distro de Linux. Puede ser un Ubuntu, un Xubuntu, un Lubuntu o mismamente Tails o Wonix, que son más especializados para anonimato. Luego, dentro de la distro que elegiste, instalar proxy chains y configurarlo como viste hace un momento en el taller. Y con esto hecho empezar a navegar. En este punto tendrás un nivel de anonimato bastante decente. Aunque si por ejemplo quieres meterle esteroides, lo que puedes hacer es a su vez cambiar el user agent dentro de la configuración del navegador, ya sea de forma manual o con una extensión. Y además, como paso adicional, aunque un poco redundante, si quieres añadir más capas de anonimato, lo que puedes hacer es iniciar Tor con proxy chains. De esta forma, teniendo toda esta arquitectura, lo que va a pasar es lo siguiente. Primero tu tráfico va a ir desde tu máquina hasta tu router, desde el router al ISP. En este punto no hay anonimato, se sabe todo. Pero ahora sí viene lo chido. Y es que del ISP va al servidor de la VPN. Aquí se cifra la información, con la capa de cifrado que añade la VPN. Seguidamente, la petición empezará a pasar por todos los proxies que configuraste en proxy chains. Y luego de pasar por todos estos proxies, entraría al nodo guardián de la red Tor, en el dado caso de que iniciaras Tor con proxy chains. Si no, directamente esta parte la puedes obviar. Y una vez dentro de la Darknet, la petición pasará usualmente por 3 nodos, que como recordarás es el nodo guardián, el nodo intermedio y el nodo de salida. Luego de esto finalmente llegará a su destino. Y toda esta cadena de anonimato, además de hacer que la conexión vaya muy lenta, también va a provocar que realmente va a ser muy complicado que alguien pueda dar contigo mientras navegas en Internet. Ahora, mi opinión, si realmente no vas a acceder a recursos dentro de la red Tor, lo mejor es que solamente uses una VPN y luego proxy chains, para ejecutar por ejemplo el navegador que vayas a usar. Y también como plus cambiando el user agent. Creo que por ejemplo Tor en este caso no sería tan efectivo, porque si bien no es exactamente igual el funcionamiento de una VPN, de proxy chains y de la red Tor, al final ten en cuenta que mientras más se amplíe esta cadena de anonimato, pues más capas de anonimato vas a tener, pero mucho más tiempo vas a tener que esperar, porque la latencia va a aumentar, debido a las múltiples capas de cifrado que en su momento también se van a tener que descifrar, y también por todos los saltos entre nodos que va a ser la petición. Por lo que llega un punto en que deja de ser tan óptimo el hacer tantas redirecciones, ya que solamente lo que vas a conseguir es tener que esperar más. Pero mira, en la vida no hay nada a cambio de nada, y siempre que quieras anonimato, hay algo que sacrificar, y en la mayoría de los casos es la velocidad. Obviamente eres libre de mezclar las configuraciones que viste en base a tus necesidades, pero recuerda que lo más importante es que siempre uses la VPN primero, ya que los proxies, por norma general, no suelen cifrar la información. Así que si vas a enviar información confidencial, lo mejor es que siempre primero pase por una VPN, que cifre dicha información, y ya luego de ahí la petición se vaya donde tú quieras, ya sea a los proxies de proxy chains, a los nodos de la red Tor o a la casa de ella a decirle que le extrañas. Eso da lo mismo. Lo importante es primero siempre la VPN. Y ahora con esto explicado, continuamos.
Mi perfecto dude, has completado con éxito este taller de anonimato en internet. Recuerda que todas las técnicas están planteadas para usos puntuales, no para usos del día a día. Que a ver, las puedes usar en el día a día, no soy nadie para decirte qué hacer con tu vida. Pero eso te va a dificultar más la experiencia de usuario, porque la mayoría de servicios no están preparados para que los usuarios hagan este tipo de configuraciones al navegar. Y puedes experimentar bloqueos al querer acceder a determinado servicio web, por lo que lo mejor es que uses estas técnicas de forma controlada y puntual. Para los casos en los que por ejemplo necesitas consultar un sitio web y que los usuarios que lo administran no puedan ubicarte, ya sea por ejemplo que piensas que ese sitio web es potencialmente malicioso o que sencillamente no quieras que se sepa tu identidad mientras lo visitas. Y recordarte que tanto la privacidad y el anonimato dependen en primera instancia de ti. Usa el sentido común. Y recuerda que actuar en internet es casi igual que actuar en la vida real, así que no hagas nada en la red que no harías tú físicamente, y te evitarás problemas. Porque aquí lo importante es proteger tu información y añadir más capas de seguridad. Explicado esto, espero que hayas aprendido técnicas que podrás rentabilizar en el futuro. Así que muchas gracias por llegar hasta aquí. Y recuerda que yo soy Martín, y esto es HICSEC.